Hola a todos y bienvenidos a una nueva píldora del curso Comfort Science para el desarrollo de competencias de comunicación en Ciencia e Ingeniería del Máster de Ingeniería Química de la Universidad de Valencia. En la píldora de hoy os vamos a contar cómo preparar pósteres científicos de calidad. Estos son los contenidos que vamos a ver, qué es un póster y para qué sirve, cuál es el trabajo previo que debemos realizar antes de su elaboración y después hablaremos de su elaboración. Un póster es una forma de comunicación gráfica cuyo objetivo es transmitir un argumento científico en una reunión o congreso. Combina la comunicación impresa con la posibilidad del diálogo con el autor. El tiempo que un espectador en pie suele dedicarle a un póster no suele superar los 10 minutos, por lo que se sugiere que de forma orientativa no se utilicen más de 800 palabras. Las ventajas de un póster podríamos enumerarlas como las siguientes. En primer lugar, los asistentes al congreso pueden leer, analizar y estudiar el contenido del póster tantas veces como lo deseen. Además, permite establecer un contacto directo con los autores. La comunicación gráfica facilita la comprensión del contenido. Es más fácil retener o recordar imágenes que el contenido de una presentación oral, por ejemplo. Si está bien realizado, puede ser una forma de comunicación amena y agradable. Respecto al trabajo previo, en primer lugar, hablaremos del contenido. Para hacer un buen póster científico se precisa dominar perfectamente el contenido que se va a defender, no solo para confeccionarlo, sino también para defenderlo, pues deberemos estar cerca del póster para tener un diálogo directo con aquellos interesados en la temática. En cuanto a la preparación, lo normal es que cada congreso o reunión científica tenga una serie de instrucciones específicas en cuanto a tamaño, formato, plantilla muchas veces, por lo que el primer paso será obtener esas instrucciones. En cuanto al diseño, es muy importante que el póster sea creativo, es decir, bonito, agradable a la vista, sin tener que ser tampoco unos expertos en diseño gráfico. Los pósters se suelen exponer en los congresos durante los coffee breaks. Aunque pueda depender del congreso, de cada uno de los congresos, en general suele haber muchos pósteres, por lo que es muy importante que nuestro formato sea atractivo para llamar la atención de los lectores. Antes de empezar a elaborar el póster es necesario decidir qué estructura de diseño le vamos a dar. Algunos ejemplos de estructuras básicas los podéis ver en esta figura, donde tendríamos un diseño de póster en columnas, otros en cuadros, etc. Centrándonos en la elaboración del póster, lo primero que debemos decidir es su estructura. Si se trata de un póster científico, la estructura debe seguir la de una publicación científica, que no es más que la estructura IMRD que vimos en la píldora 6. Por lo tanto, las secciones que debe tener el póster son introducción, material y métodos, resultados y discusión. A veces los apartados de resultados y discusión aparecen combinados en un póster. Además de estas secciones, deberá aparecer el apartado de conclusiones, así como la bibliografía y los agradecimientos. Por supuesto, antes de la introducción debe aparecer el título y los autores. El título debe reflejar con exactitud el tema del póster y especificar claramente qué tipo de trabajo es: estudio experimental, teórico, análisis. Sin descuidar lo que el título tiene que expresar, debemos ser concisos y exactos. Y como en cuanto a longitud, la longitud recomendada sería 1 o 2 líneas. Por supuesto, hay que tener en cuenta que el título debe atraer la atención de los interesados. Por supuesto, debajo del título debe aparecer el nombre de los autores y las instituciones a las que pertenecen y en muchas ocasiones su correo electrónico. La introducción debe ser breve, de no más de 200 palabras. Debe incluir una brevísima revisión del tema con algunos de los antecedentes que justifiquen la elección del tema y su importancia, así como justificar el motivo por el que hemos abordado este trabajo. La sección de material y métodos debe describir cómo se llevó a cabo la experiencia y cómo se recogieron y analizaron los datos. Aportar fotografías, figuras y esquemas puede enriquecer sustancialmente el trabajo, facilitar la descripción y otorgar credibilidad a los métodos y materiales empleados.
Para el apartado resultados, seleccionaremos los datos más relevantes, tanto cualitativos como cuantitativos, de los obtenidos a lo largo del proceso experimental. En este apartado juegan un papel fundamental las figuras, gráficas y tablas que permiten la representación de los resultados de forma clara y efectiva. Las conclusiones suelen expresar de forma muy directa los resultados más importantes utilizando viñetas. La bibliografía principal suele constar de 2 o 3 referencias, no más, para que los lectores se hagan una idea de los trabajos en los que nos hemos apoyado. Recordar siempre que deben ser bibliografía de fuentes sólidas, tipo libros o revistas científicas, nada de Wikipedia o páginas web. En algunos trabajos se pueden incluir al final reconocimientos o agradecimientos a otras personas o instituciones o otras informaciones adicionales que en ningún caso deben superar las 40 palabras. Y finalmente, algunos take-home messages. Han de predominar por encima del 50% las figuras y las tablas, y a estas últimas, siempre que sea posible, las sustituiremos por representaciones gráficas. Deben estar muy claros los diferentes apartados que deben aparecer cada uno por separado y diferenciados con cajas. La información que no sea importante o relevante no debe incluirse, ya que desvía la atención del lector y evita que se centre en los aspectos más importantes. Debemos vigilar la redacción para no incluir errores y menos aún errores ortográficos o erratas. Y por último, hay que cuidar que los datos sean consistentes, es decir, que los resultados coincidan con los enunciados y que no haya errores en textos, tablas y figuras. Muchas gracias por vuestra atención, esperamos que os haya gustado.